Hola, esto es Banqueta Libre, un podcast donde hablamos de temas tutti frutti que nos inquietan e interesan desde el punto de vista crítico, anecdótico e informativo, con el afán de chismear. Pero también de dejar registro de pláticas banqueteras, desde la más superficial hasta la más profunda, que merecían haber sido grabadas. Hola, yo soy Marijo, bienvenidos de nuevo a Banqueta Libre, este es nuestro segundo episodio. Y yo soy Karen, bienvenidos. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de historias paranormales, historias fuera de lo común o incluso un poco de terror que nos han pasado o que a lo mejor se ha visto involucrada personas que conocemos y que nos han contado. Entonces, pues tenemos varias anécdotas que les queremos compartir. Primero me gustaría decir que yo vengo de una familia donde son súper... ¿Ateos? No, es que no son tanto No, como ateos, ¿no? Sino, ¿cuál es la palabra? Escépticos. sí, oh, Sí, por Dios. ajá. La mitad de mi familia son súper escépticos y la otra mitad yo los definiría como alternativos porque hay personas en la familia que creen en las hadas y los elementales y todo eso y tienen historias de duendes y... Pero ¿estás de acuerdo que hay de esos dos y también hay ultra religiosos? Sí, pero Sí. esos no sé en Okay. qué onda quedan. Uh-huh. Entonces, pues parte de, pues yo soy una mezcla de eso, ¿no? Como alguien que siempre quiere saber o cree que todo tiene una explicación, pero también he crecido escuchando historias de, sí, de duendes, de vimos un gigante, de, sí, yo veía cómo se prendían lucecitas y las apagaba con mis manos. Entonces, pues en ese contexto es donde yo me muevo entre lo increíble y lo nada de eso existe. ¿En ¿No? crees si existe la magia o no es cierto? Era imaginación, no era. Ajá, Ajá. siempre como si hay una explicación. Y así, pero alguien que es como muy cercano a mí, yo diría que tiene como algunas facultades poco comunes, porque por ejemplo cuando van a ser un bebé, esta persona empieza a soñar bebés y dice como... Y a la semana o máximo un mes, alguien dice, no, pues estamos embarazados. Y siempre ha pasado así, o sea, no hay un bebé que, no, que se le haya pasado. Sí, porque pudieras decir que ha sido como coincidencia, pero pues se repite Sí, siempre pasa que sueña bebés y sale alguien cercano de la familia embarazado. sí, es muy raro y yo digo, no manches, o sea, y por mucho tiempo la verdad es que yo no lo creía, decía, es que es imposible, o sea, ¿cuál es la lógica detrás de todo eso? Y pues no la hay, ¿no? Y también otra cosa que le pasa o le pasó a esta persona es que pues ella está casada con alguien y ellos pues son su familia política, entonces ella soñó al abuelito de su esposo que moría y le decía, no, pues le voy a dejar estas monedas a tu esposo, son la mitad para tu esposo y la mitad para su hermana, y están escondidas aquí en mi casa. Y ella vio su casa, pero ella nunca había ido a esa casa. Pero eso lo soñó cuando todavía estaba soltera, cuando todavía no se casaba, No, o ya cuando ya estaban estaban casados, casadas, pero no pero no había, lo conocía. ni conocía al abuelito. No, Oh. solamente conocía o sea, había escuchado su nombre tal vez alguna vez, pero nunca había entrado a su casa, no lo conocía físicamente y entonces ella le contó a su esposo y le empezó a decir, era esta casa, la persona era así y así, y su esposo le dijo, sí, es mi abuelito tal. Y a la semana o así, pero así como que lo dejaron así como, pues fue un sueño, ¿no? Como cuando sueñas con que vas montando un dinosaurio o la chingada así. Uh-huh. Y a la semana, pues fallece. Pero lo increíble es que ella no conocía a la casa y la describió tal cual. Ella no conocía a esta persona y lo vio en su sueño y pues le habló. Entonces, ella siempre ha tenido como una sensibilidad a ciertas cosas, como de yo escuchaba voces Uh-huh. que me decían como que los ayudara a hacer algo. Y yo la verdad es que por mucho tiempo dije, no, tal vez tiene ahí alguna cosilla, con todo respeto, psicológica o algo así. Porque también es lo que te enseñan, ¿no? Que
que eso no existe, Pues sí, que todo tiene una explicación, que puede ser tu imaginación o que... Sí, que también pues está la otra versión, como también nunca hay que creer en todo de inmediato, siempre hay que tratar de buscar una explicación. Y también, por ejemplo, pues si hay personas que escuchan voces porque tienen alguna enfermedad o algo así. Sí, también puede ser eso. Pero yo después entré a un curso de herbolaria y en ese curso leíamos como muchos documentos que escribían los antropólogos que tratan de como de preservar las tradiciones de las culturas prehispánicas o de las personas que pertenecen como a alguna etnia o algo así que hablan algún idioma diferente, algún idioma indígena o así. Y en esos documentos hablaba mucho de personas así como ella, Ah, ok. que, que soñaban, que las personas o los espíritus, ellos hablan, por ejemplo, de los señores del monte, que son como, en esos documentos y en esos videos relatan que hay como, digamos, entidades o fuerzas que viven en el monte, su fuerza está en el monte y ellos te ayudan a sanar, pero si te eligen a ti porque tienes ciertas facultades, se van a comunicar en tus sueños. O si tú te cierras, lo que hacen es que te enferman. ¿Para qué? Para que tú tengas que buscar un chamán. Y entonces Vaya, ahí con el vaya. chamán te dice, ¿sabes qué? Es que tú no estás enfermo. Te eligieron y te negaste. Entonces te obligaron a que tengas que venir aquí conmigo y yo te diga que este es tu camino. ¿Y qué tal? ¿Y sí? Y entonces eso también coincide. Ajá. Porque sí, así como enfermedades muy raras, no sabemos qué chingados pasa, pinches 1000 exámenes y no sabes qué está pasando. Y entonces ahí hablaban de eso y yo dije, no Y seas esta persona mamón. tiene enfermedad de ese tipo. Ajá, o Ajá. sea, todo coincide. Pues me espanté, yo dije, chingue su madre. Yo siempre decía, no, eso más este. ¿Y nunca se lo has comentado eso del chamán y no? ¿No No, le quieres porque me meter da, esas cosas en ajá. la cabeza y que ahora quiere ir con un Sí, chamán? porque también es una persona como muy sugestiva. Y entonces cualquier cosa que le digas o alguien le hablaba como de una enfermedad, sí, yo tengo eso. Y yo, Pues es que mira, por ejemplo, lo de los sueños, siento que ese tipo de, no sé si te pasa, pero hay algunos sueños que te hacen sentir. Yo en eso del significado de los sueños yo no creo. Por ejemplo, yo ayer soñé con un montón de gatos, a mí los gatos en particular no me gustan, y cuando sueño con gatos siempre, no he seguido. Yo creo que en mi vida han sido 2 veces que las recuerdo, y siempre sueño con gatos como gatos muy gordos, muy que me causan mucho desagrado y que me arañan. Son sueños que me hacen sentir, porque hay sueños que no me hacen sentir nada y sé que solo son sueños, pero hay algunos que sí me hacen sentir. Pero generalmente cuando sueño algo que me hace sentir, lo digo, ¿qué significa soñar? Pero eso se me hace muy tonto, la verdad yo no creo en eso. En eso de que, ay, soñar con gatos, según esto significa riqueza, ¿no? Porque yo lo investigué, pero, o sea, sí lo googleo, pero la verdad es que no lo creo, digo yo, ay, nada más es para ver qué dice, ¿no? También eso, solo una vez sí me pasó que soñé con peces, pero fue un sueño que me hizo sentir muy bonito. Y justo coincidió con unas cosas, investigué y según significaba liberación. O sea, ay, qué pasaron chido. cosas en mi vida que dije, y que era libertad, y como que empecé a atar cabos, pero siento que eso es un poquito parecido a lo de los horóscopos. O sea, obviamente van a aplicar porque tú mismo los relacionas. No creo tampoco en eso. Como que tú uno mismo lo relaciona y por eso. Ya a partir de ahí, yo siempre le digo a esta persona, es que son tus superpoderes, nada más que tú los rechazaste. Sí, a lo mejor. Pero si tú los quisieras como trabajar y hablar más, pues te podrían alivianar, o sea, podrías aprender más cosas, porque además ella tiene como una pinche percepción de que dice, por ejemplo, no sé, de cualquier cosa de la naturaleza. Ah, no, ese árbol se cayó por esto, o vas a ver que van a empezar a caerse los árboles por tal cosa. Y sí, o sea, como que esa información estuviera volando en el espacio y plum, le llega. Y después se comprueba y yo digo, no manches, o sea, ¿cómo lo hizo? Tiene como percepciones súper chidas, pero también, por ejemplo, ella dice que cuando era, cuando era más joven, escuchaba esas voces que le decían así como que la ayudara
Y ella dijo, yo le platiqué a mi mamá y ella me dijo, pues son los muertos que necesitan tu ayuda o algo así. Y yo me pongo a pensar, a lo mejor su mamá también las escuchaba, por eso sabía. Pero le dijo, pero si tú no quieres hablar con ellos, tú diles, yo no quiero esa información, no quiero este don, no me estén hablando, no es lo que yo busco. Y decía que eran voces como muy aterradoras y por eso ya no quiso como abrir esa puerta. Y pues ella llegó a un punto en que las escuchaba y le daba tanto miedo que una vez sí dijo como no me hablen, yo no quiero esto, ya déjenme tranquila y no sé qué. Y dejó de escucharlas. Pero pues igual tiene como eso, como locochonas. Ajá. Y es eso, que han sido comprobadas de alguna forma, ¿no? O sea, sí han sido comprobadas varias veces. Sí está bien curioso porque es como todo, que cuando te guardas mucho rencor te enfermas, o cuando te guardas mucha tristeza te enfermas, o así. Pues quién no dice que también cuando estás rechazando eso también se puede enfermar. O sea, es una buena explicación, pero sí está de pensarse de decirle, porque si dices que es como muy sugestiva, ya luego se va a sugestionar por eso y esas cuestiones. Sí, yo cuando escuché esa historia dije, o sea, te cuenta que la están describiendo, porque decía, tienen estas facultades y hay dos caminos. O lo agarras en tu sueño, o sea, o te das cuenta de que tienes esta super percepción o estos poderes, digámoslo de alguna forma, y dices, sale, le entro, o te obligan porque ya te eligieron. Y si tú estás diciendo, no, yo no quiero, entonces te enferman para que tengas que ir con un chamán, y entonces el chamán te dice, pues ya te eligieron, mi obligación es enseñarte. Y si tú no quieres, bueno, era lo que decían como en los documentales y esa información, es que no te vas a curar. O tienes que hablar como muy, muy bien con los señores del monte y decirles, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, amigo, pero ahorita no. Fíjate que sí, también en un podcast que escuchaba hablaban algo así de que los podías rechazar y tú te cerrabas y ya, o podías seguir. Pero qué chido, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, la verdad, como hasta cierto punto aceptarlo, pero cuando se comprueban esas cosas como lo de los sueños que dicen, sí es cierto, o sea, ya no lo conocía y como quiera lo vio, digo, es que es imposible. Sí. También hay otra cosa que a mí me da muchísima curiosidad y yo digo, es que no puede ser. Yo, por ejemplo, estudié algo que tiene que ver con el agua y he escuchado unas historias de los vareros. Los vareros son personas que buscan el agua, varas literalmente, así con horquetas de madera, pero la horqueta tiene que ser fresca y de ciertos árboles. Entonces, yo escuchaba que decían, no, es que vas caminando con la horqueta y sientes una fuerza o incluso ves, o sea, es evidente visualmente que la horqueta o baja sin que la persona la esté bajando, sino que se ve como pues se doblara o sube donde hay agua. Y yo decía, es que es imposible, eso parece magia. Pues sí, es eso, que como nos han enseñado que la magia existe solo en las películas y así, pues no lo creemos, pero yo sí creo que la magia existe a veces en cosas bien sutiles como eso. Es que se disfraza de algo. O sea, y así se quedó como una idea en mi mente y una vez me dijeron, pues tu tío tiene esa facultad y yo, no manches. Vamos a decirle el tío... El tío Perico. No, el tío El tío Valero. ¿Cómo? ¿Valero? Varero. El tío Varero, porque compartimos ese tío. ¿No lo compartimos? ¿No lo compartimos? No, es de mi otro lado de la familia. Entonces, pero también compartimos un tío Varero de este lado. No, de hecho ya falleció nuestro tío. Es de los que, del primero que falleció, la otra estábamos platicando sobre eso, que él tenía esa habilidad, que tenía sus varitas, pero ¿tú sabes que esa habilidad solo la tienen los hombres? Nah, chingo, mi madre no. Eso dijeron, que si una mujer agarraba esa vara, que hasta se decía, no, que si la agarra una mujer ya se le quita pues es mentira, perros. El embrujo. Y de hecho, otro tío, a este tío lo vamos a llamar como nuestro tío... ¿cómo lo quieres llamar? Espiritual.
ese tío dijo que él había visto varias historias donde personas muy, pues por así decirlo, que serán cartógrafos, geólogos, ¿Sí? querían hacer investigaciones muy acá con aparatos súper sofisticados y la chingada, y se le pelaban y que llegaba un varero y... Sí, es en serio. Sí, y que ese tío, el varero, él sí, o sea, él sí sabía y que incluso se querían andar enseñando, pues mi papá y todos se querían enseñar, pero pues que no, que porque también sí es un don, o sea, no es algo que te enseñan, sino que es algo que tú ya lo sabes, pero no manches, y que saben ubicar el agua, que esa fue una de las formas como ubicaron aquí en donde vivimos el agua del pozo de donde están sacando para distribuirlo. Bueno, aparte aquí donde estamos es un lugar que de hecho es un nombre antiguo, o su nombre, ¿cómo se diría? Prehispánico, significa eso, este lugar con muchos manantiales, porque donde quiera había agua. Pero, pues ahorita ya no es tan fácil detectarla. Por la maldita extracción, malditas industrias. Sí. Y pues yo hablaba de ¿Otro uno de tío? mis tíos del Ok. otro lado de la familia, que no, digamos que no tenemos en común. Y me dijeron, no, pues él tiene ese. Y yo, ay, no, eso no puede existir, amigos. Creo en la ciencia. Yo soy un hombre de ciencia. ¿Y todavía vive ese tío que dices? Sí, entonces, a mí ahí yo comiendo mocos y así nunca se me había ocurrido preguntarle. Y una vez en una reunión familiar le dije, oye tío, ¿sí es cierto que esto y esto? Y me dijo, sí, ¿quieres ver? Y yo, a huevo, este es mi momento. Y le dije a mis carnales que me ayudaran y cortaron la vara y la chingada. ¿Y le tocaste tú? Sí, a huevo, a mí nadie me va a prohibir, porque yo, mujer independiente. Entonces, mi tío empezó a caminar ahí por la casa y así, y chingate esa, o sea, la pinche vara, yo veía como mi tío hacía un chingo de fuerza y se empezaba a doblar así como un pinche arco. ¿No y yo... será como la ouija? Pensé yo, Ay, no, porque me estoy imaginando que la vara baja así. Entonces ya ves que cuando juegan a la ouija dicen, tú la estás moviendo, tú la estás moviendo. Pero, o sea, me imagino que la vara bajaba, o sea, que la vara no se deformaba, nada más que bajaba, pero tú estás diciendo que se deforma la vara. Sí, se deforma la chingadera, ajá. Y yo veía los brazos de mi tío y se veía que estaba haciendo un chingo de fuerza, hasta se le ponían como rojos. Y yo decía, no, es que no puede ser. Yo todavía decía, no, está moviendo la vara, pero era imposible que moviera la vara. Sí, porque en ese caso, aunque yo dijera, bueno, a lo mejor no tiene el poder de detectar agua, pero güey, tiene el poder de formar esa pinche vara. De la vara con su mente a voluntad. Okay. Y luego también otra cosa curiosa es que, como, no sé, dependiendo de la persona, de la energía, o de donde chingados venga ese pinche poder, o la vara se inclina hacia abajo o sube. Entonces no tiene como mucho. Yo investigué un poquito y hay videos, o sea, pueden buscarlo y también le dicen como raptomancia. Y está súper interesante porque los vatos que están como muy cabrones en eso, no solamente pueden buscar agua, pueden buscar dinero, minerales, y pueden buscar personas muertas. Ajá. O sea, personas muertas como el cadáver. Sí, o sea, como si tú vas a una zona y dices como aquí, no sé cómo funcione para ellos, ¿verdad? No he practicado eso, pero dicen como, en mi mente yo me imagino que dicen como, si aquí hay un morido, es lo que estoy buscando, y empiezan a caminar y... Yo siento que tiene que ver, me imagino que con los elementos, ¿no? Con los materiales, o sea, como que nuestro cuerpo reacciona o a lo mejor ocupan también algún otro instrumento, así como la vara. Yo he visto dos versiones, como una vara, literalmente un palo, pero tiene que ser verde y de ciertos elementos, y otro son varas de metal, ya sea de bronce o de cobre. A eso me refiero, que a lo mejor hay alguna ahí como reacción, que no la podemos ver todo el mundo, que es bien difícil de detectar, pero que ellos sí la detectan, o incluso su cuerpo, porque pues a fin de cuentas nosotros tenemos elementos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una persona muerta debe de despedir alguna especie de elementos o de algo, de sustancia, igual las monedas, y a lo mejor esa es la reacción que ellos sí saben percibir y nosotros no sabemos percibir. Sí. Ya ves también tantos tíos que dicen que se ponen a amarrar brujas y esas cosas.
Pues O sea, está súper sí está bien interesante interesante. porque también, por ejemplo, después de que lo vi, dije, no manches, esto no puede existir. Entonces, Ujú, también lo intenté porque a huevo que lo iba a intentar. ujú. Y yo sí sentí, conmigo la varita no se deforma, pero yo sentí ¿Sientes como un fuerza? chingo de fuerza, como si me jalaran la vara, pero no bajaba, sino como si algo me la estuviera jalando. Entonces todos nos alocamos y ahí todos los Ujú, primos empezamos a probar y no sé qué. Y había otra morra, otra prima, que ujú. la pinche vara se bajaba con un chingo de fuerza así. ¡Pum! Y era curioso porque, por ejemplo, lo que hacíamos también es que mi tío caminaba y él en su mente guardaba los lugares y luego nosotros caminábamos y decíamos aquí y él decía así. O sea, pero él Mm, no nos decía dónde ni nosotros veíamos. ujú. Y entonces así era una forma de... Yo lo intenté aquí enfrente, Aquí y ahí se enfrente. siente un chingo. Pues de hecho dicen que por aquí pasa un río subterráneo, aquí Sí, abajo. después mi mamá me dijo, ahí Ajá. pasa. Que me mordió un perro, por cierto, ¿sabes? Mi Por archienemiga, eso la fue Simba. porque fuiste a ver a sus perritos, ¿no? No, eso fue otra vez. Es que esa perra me ha mordido Ah, muchas sí. veces, sí. No manches. Y No. otra cosa que estaba interesante es, yo cuando me metí a investigar un montón, es que también, por ejemplo, ellos pueden decirte a cuántos metros está el agua. Mm, Y yo veía un don que decía, si no está a esos metros, no me pagas. O mm, sea, así de seguro estaba de su habilidad. ujú. Y también en un trabajo me tocó ver que querían perforar un pozo, que es ilegal, por cierto. Que querían perforar un pozo y habían contratado unos técnicos que súper carísimos, que sensores, que no sé qué, que la chingada, Y no le hallaban. y se la pelaron. Y entonces la señora que cuidaba ahí dijo, ¿sabes qué? Pues mi hermano es varero, si quieres le digo que venga. Y no, que sí, que la Y chingada. ahí es cuando los ingenieros, bueno, está bien. Pues sí, no manches, Y como los el don doctores. la encontró. O sea, con sus varitas, él traía creo que era de cobre, bueno, Ujú, y con sus varitas la encontró. E incluso yo ahí de mirón así dije, no, todavía no me lo pierdo ni de pedo. ujú. Y él me dijo, ¿tú quieres intentar? Y yo sí. Y ya entonces él me decía cómo y así. Y yo lo intenté y con las varitas de metal yo no sentía la fuerza. Pero lo Mm. que pasaba ahí era que se cerraban. Pero uno Ah, dice, nah, pues tú las estás cerrando. Pero si las apachurras, ujú. o sea, si las cierras se nota con las manos. Pero ahí o se cerraban o se abrían donde hay agua. Y entonces los muy expertos preguntan como en su mente, bueno, yo vi el documental, que el señor decía, ¿a cuántos metros está? Y empieza a contar, 1, 2, 3, Ah, 4. Y si las varitas se habían cerrado, cuando tú llegas a la profundidad a la que está el agua, se abren. Entonces sí me parece como, no sé, difícil de creer, para mí es magia. ¿y cómo agarras ese don? No manches, o sea, Pues como tú dices, algunas personas dicen que naces con ese don y otras personas dicen que tú lo lo puedes puedes. ir como practicando. Que Mm. todos tenemos un poquito, pero si tú le metes ahí a practicar, lo vas a ir desarrollando. Fíjate que, o sea, muchos dicen, ¿no? Sobre las civilizaciones pasadas, que cómo era posible que hicieron tal cosa, no sé, las pirámides, las construcciones que hicieron, o cómo, por ejemplo, cavaban pozos, o ese tipo de cosas. Es como cuando, bueno, a lo mejor no es lo mismo, vea, pero son todas esas cosillas que dicen que cuando tiendes la ropa del bebé, que, no, que la debes de quitar antes de las 3 de la tarde, que porque si no le pega el sereno o no Ah, sé sí es qué. cierto. Y uno dice, madres, ¿eso qué? Yo decía así, ¿eso qué? Y la verdad, pues yo nada más porque me dice mi mamá, sí, una vez a tu hermana la tuve que ahumar, que porque se lo quitaban ahumándola. ¿A poco? Haz de cuenta que según esto, que la quitó después de las 3 de la tarde y se la puso a mi hermana que era bebé y la niña que les empieza a salir bien harto Ay, salpullido, sí, así también bien mi feo. mamá dijo. Yo digo, no sé, tengo que comprobarlo, pero no tengo ningún bebé. Entonces, que según esto, mi abuelita la agarró, la dejó en puro pañalito y empezó a sacar humo del fogón y la pasaba arriba por el fogón así, en el humo. Ay, la madre, nunca había Así, escuchado y que así fue ese como dato. le quitaron el... O sea, ese tipo de cosas, no lo sé, o sea, yo sí creo en eso, o sea, yo siento que todas esas cosillas, ay, si le vas a preguntar a un doctor, a un ingeniero, te van a decir, no es cierto, pero digo, bueno, pues por algo las dicen, yo siento Sí. que sí.
Yo ahorita me acordé también de algo que dice mi mamá, que antes decían que si, por ejemplo, estaba tendida la ropa de un bebé y le pasaba un lagartijo, se Se enlagartijaba. lagartijaba. Y me dio mucha risa porque yo, ¿cómo es eso? ¿Te vuelves lagartija o qué? Y decía, no, si se lagartija tu hijo, hace como lagartija. Y yo, ¿Qué pues saca pedo? la lengua, qué chingados. Y dice, no, ¿ves cómo están las lagartijas? Así que se levantan un poquito. Pero así lo hacen los Sí, bebés cuando y los yo, pones oh, acostados. okay. O sea, sí hay cosas que dices, o sea, no Sí, manches, eso sí, ¿no? sí, hay cosas que no, que no. Pues yo tengo varias historias, a lo mejor puedo empezar con las que a mí me han pasado, con algunas de las que me han pasado. Yo cuando estaba chiquita, la verdad sí veía muchas películas de terror. Me encanta, hasta el momento me encanta mucho todo lo del No terror, manches, a todo. mí sí un poco Pero me de... acuerdo que de chiquilla siempre me decían, ya, salte del cuarto, te la pasas viendo, te vas a quedar ciega, siempre me decían, que porque me la pasaba viendo películas. Entonces, en aquel entonces pues eran de Freddy Krueger, de esas, ¿no? O sea, de Chucky, de esas Ah, no, películas. yo sí me traumé. Pero lo primerito que me pasó que tengo memoria es de que estábamos en casa de un tío jugando a las escondidas, pero era una reunión como familiar, todos los adultos estaban asando elotes, me acuerdo, así como que un poquito lejos de donde estábamos, y todos los niños éramos un montón, éramos como unos 15 yo creo, no me acuerdo, estábamos jugando a las escondidas, pero ya era noche, o sea, estaba oscuro, totalmente oscuro, eran las 8 o 9 de la noche, y a mí me tocó, creo que contar, y recuerdo que algunos estaban escondiendo dentro de la casa y otros fuera. Y estaba contando y ya cuando acabé de contar, pues ya como que vi que ya todos estaban escondidos. Pero la casa de ahí donde estábamos jugando de mi tío, pues hay peñas y hay, o sea, hay muchos lugares donde esconderse. Pero en uno de esos yo volteé hacia un lugar donde al lado de ese lugar hay como una huerta. Y volteé porque los perros como que se pusieron alerta. Entonces volteé y vi una cosa blanca porque no puedo decir que era una persona, porque solo Porque no era una sabes. cosa blanca. Pero ahí se me interpuso un árbol, era como un arbusto, no era un árbol, era un arbusto y vi como la cosa blanca subió. Pero lo curioso, o sea, al principio yo sí dije, pues a mí me dio mucho miedo, mucho miedo. Yo generalmente no era miedosa, no era miedosa. Entonces me dio mucho miedo y sí dije, pues, ¿qué cosa fue eso, no? Y en ese momento los perros se pusieron como bien tensos y de hecho sí corrieron atrás de esa cosa. Pero la verdad, eso es lo que también se me hace raro, porque siento que si hubiera sido algo sobrenatural, los perros no hubieran ido, porque Sí, reaccionaron porque son los como, protectores. sí, no sé, reaccionaron como si hubiera sido alguien extraño, Pero porque la velocidad a la que se movía esa cosa era no, normal es o que era muy rápido. era como muy continua así, como continua. Por ejemplo, cuando ves a alguien pasar caminando, de alguna forma ves cómo va caminando y como que tiene una cadencia. Yo me acuerdo que esa vez, pues me moría de miedo, yo tenía yo creo que como unos 10 años, 8 años, y me metí llorando, gritando, ya salgan, me espantaron, ¿quién es? Porque yo de hecho pensé que era uno de tus hermanos, pensé que era uno de ellos, y dije, sí, primero pensé como que los perros, ¿qué le van a hacer? Pero fue lo curioso, que si hubiera sido una persona, al subir los perros, esa persona hubiera dicho, perros! ¿Sí, no? Sí, Porque se porque le te fueron muerden y encima. olvídalo. Ajá, y no hubo, lo único que hubo fue como un ruido así como si hubiera sido un animal lo que es así como si los perros hubieran llegado a atacar al animal y yo me acuerdo que esa vez me metí toda asustada, pero platicando eso, ya luego salió que a una de nuestras primas, la que vive ahí, tenían una casita arribita y en esa casita era su papá, mi tío nos hizo bueno, se las hizo, pero uno siempre iba a jugar allá, Sí, a pero fuerza, porque era ajá, súper bonita. y porque era una casita así de Ajá, madera, o sea, como una casa real, pero todo mini. pero todo mini, y íbamos a jugar allá, y dice que ella una vez estaba jugando pues sola, y esa casa daba directamente a las peñas, al cerro, y dice que una vez vio igual a una persona, pero ella sí dijo que era un niño vestido de blanco, como en ese entonces ella dijo que era marinerito y que pues ella sí se le hizo, pero haz de cuenta que esa casita, tú te metías y estaba una ventana y la ventana daba hacia las peñas y para salirte te tenías que salir para, o sea, Por dar las toda una peñas, vuelta, ajá. y salir al pasillo para salir así como la puerta, porque era como un tipo balconcito el que tenía la casita. Pues se le hizo raro porque hagan de cuenta que aquí donde vivimos no entra nadie, porque vivimos pura familia. Y ahorita a lo mejor, pero en aquel entonces de plano no entraba nadie, o sea, estaba como bien, tenemos una privada, pero nadie entra, o sea, si entran es porque nos vienen a visitar o si entran es porque... O sea, a fuerza tienes que conocer a la persona que está aquí adentro porque todos somos familia. Ajá,
Entonces ella pues se le hizo bien raro y aparte estaba pegado a las peñas, es la casa que está hasta allá, o sea, no hay forma de entrar y menos un niño, ¿sí? Sí. Entonces sí le dijo así de que, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y que el niño nada más, no me acuerdo si dijo si le habló, tendríamos que preguntarle a ver qué nos platica, Sí. pero si es como yo me la sé, que se quedó así de que, ¿y tú qué dices aquí? Y que ella se salió para ir a verlo y hablar con él y cuando salió a la puerta ya no estaba el niño. Y que también su hermana escuchaba muchas cosas, o sea, A su y madre. como pues la historia de aquí al lado de la huerta, o sea, la huerta que está ahí al lado también Sí. tiene muchas historias. Pues la verdad es que ellos también tenían un columpio bien Ah, pinche sí, perrón sí. ahí, pero a mí me daba un chingo de miedo, o sea, siempre sentía que había algo atrás. Ah, Yo sola ni de pedo iba al pues el columpio. columpio estaba al lado de la huerta. Yo siento que Sí, ahí más bien no creo que es en la casa de mi tío, pienso que es en la huerta de al lado. esa energía como que De se mueve hecho, por déjame ahí. decirte algo. No, no, no. Donde Porque estamos al estamos, lado, literal. sí, estamos al lado. Hagan de cuenta que digamos que son terrenos, que esos terrenos los repartió mi abuelita, pero todos se hicieron como hacia arriba. Pero estaban justo al lado de esa huerta. Esa huerta también es desde, por así decirlo, una carretera hasta las peñas, porque aquí tenemos las Sí, peñas aquí sí. arribita. Entonces, cuando estábamos chiquitos, antes, pues esto no había construcciones, ahorita ya construyeron puras casas, igual de la familia, pero antes solo era una veredita pegadita a la huerta, pegadita. Subíamos hasta la casa de mi tío y así, ¿no? Entonces, siempre que subíamos, ya noche o así, había una entrada hacia la huerta, nos podíamos brincar y había un hoyo. Ese hoyo es súper famoso. Todos los que le preguntes a todos los primos más grandes te van a decir. Entonces siempre nos daba mucho miedo, sentíamos muy feo cuando pasábamos por ese hoyo. Incluso de los más grandes, digamos que ellos ya tenían unos 20 años, les daba miedo. Ahorita ya eso ya se tapó, pero déjame decirte que no estoy segura si el hoyo, ahorita estamos grabando en una casa de las que se construyeron en todo este terreno. Gracias, por cierto. Ajá, sí, gracias por aquí dejarnos grabar aquí. No sé si estaba justamente aquí o un poquito más abajo. No, estaba un poquito. Bueno, no, sí, en la Pero esquina. justamente aquí Ay, Diosito. había muchas guayabas y siempre pasar ahí nos daba terror, o sea, nos daba un montón de Sí, terror, sentíamos muy pero feo. uno no sabía porque solamente No, como que decías, güey, pasa lo más rápido que puedas porque se siente bien culero. eso ya lo empezamos a sacar ya platicando, ya Sí, cuando pero nadie empezamos a decía. crecer. Y de hecho, ya luego yo pienso que como ese hoyo justamente daba directo a aquí ya del lado de la huerta hay como pozos, hay un pozo, hay algo. Y justamente las personas que se han dedicado a cuidar la huerta han dicho que han visto ahí ¿Algo? almas en pena. Ay, no, Lo han no mencionado digas como eso. algo blanco, como una alma en pena. Voy a Si eres dormir con la miedosa. luz prendida. Yo no me Si quieres considero te quedas muy, conmigo. muy miedosa, pero, por ejemplo, si yo escucho un pinche ruido en la noche, yo salgo a ver. ¿Sí? Sí, yo sí salgo a ver con mi Sí, yo también. pinche palo, con mi bat, lo que sea, un cuchillo, porque a mí nadie me espanta. Es que cuando estás en la noche es más tu mente la que te empieza a jugar mal, te empieza a Sí. hacer más jugadas. La verdad, eso es a lo único que a mí me pasó cuando tu mamá estaba viviendo un tiempo ahí en la casa. Ella decía que escuchaba muchas cosas, pero pues yo he vivido ahí en esa casa toda mi Toda vida tu vida. y nunca bueno, sí, una vez nos pasó, ahorita lo platico, pero sí nos pasó algo bien raro. Pero fuera de eso, nunca me han espantado. O sea, ella decía que cuando se quedaba sola, en la parte de arriba se escuchaba que había personas. Pero mira, yo del lado de mi familia, ¿cómo dijimos? Escéptica. Del lado de mi familia escéptica es porque los materiales Sí. guardan memoria. Y si tienen las mismas condiciones, por ejemplo, la madera, siempre que tengas algo con madera se va a escuchar pinche lo que sea. Y ellos dicen que es porque los materiales guardan memoria, entonces cuando las condiciones están aptas, como que liberan ese sonido. Por eso dicen que en las escuelas se escuchan muchas cosas feas, Ajá. pero generalmente se escuchan risas, O recorriendo gritos. los mesabancos. Ajá, pero se dice que es eso, que hay que pensar que es Sí, eso. porque si no, ¿de dónde chingados Ajá, sacas esa explicación? sí, ¡Qué miedo! sí. Otra cosa que nos pasó justamente, ahorita me acordé ahí en la casa, eso sí fue en mi casa, fue que teníamos a un primo chiquitito, bebé, apenas estaba enseñando a caminar. Para esto todos estaban en la parte de la cocina y chismeando, ¿no? Que después de comer ahí nos quedamos al chisme y todo. Y yo andaba como llevando y trayendo al niño para que se enseñara a caminar.
pero lo llevaba y lo traía a un cuarto. En ese cuarto vivió mi abuelita, pero mi abuelita ya había fallecido. De hecho, cuando falleció mi abuelita, decía mi hermano que la veía, que lo vino a visitar. O sea, No manches, ¿en sí, serio? una vez uno bajó llorando así, y ¿qué pasó? Es que vi a mi abuelita, es que me dijo que fuera, y está raro, ¿no? Que un niño así te diga, Sí, porque no es ujú, como las personas grandes que añoramos que esa que eso, persona vuelva, sino ajá. como niños no lo entendemos todavía muy No, y bien. de hecho nuestra abuelita que digas, ay, sí, era una abuelita súper cercana y así, o sea, sí era cercana, pero yo siento que mi hermano no tenía una relación, pues estaba muy Estaba chiquito chiquito. como para tener una relación. Pero para esto mi abuelita ya tenía tiempo ya tenía mucho que había fallecido, pues estoy hablando a lo mejor unos 15 años de eso, a lo mejor que eso que pasó, pues estaba chiquito mi primo, ahorita ya tiene sus 18, ponle que tuviera 4 años, entonces yo lo estaba paseando. Entonces llegamos al cuarto, a ese cuarto, y fue bien curioso porque yo lo traía como de un lado de la cama al otro lado y de un lado al otro. Pero en algún momento el bebé todavía no hablaba y me empezó como a señalar un lado específico de la cama. Y de hecho ahí había como un cartel, como no sé si era un calendario, y yo pensé que me señalaba el calendario, que tenía como abejitas. Y yo le empecé a decir, las abejitas, las abejitas. Y lo llevé de tal forma que quedamos a un lado de la cama. Pero él se quedó así como que parado, viendo de lado la cama, como, sí, viendo la cama, y se quedó callado y se quedó así como viendo muy raro, ¿no? Y yo me quedé, no, pues como queriendo hacerle plática, pero vi que ya no hacía nada. Pero en ese momento fue cuando volteé yo a ver la cama y curiosamente yo vi como si alguien estuviera acostado en la cama. Ya ves cómo se O sea, baja como la si cama, deformara deformara, como si estuviera el un colchón. cuerpo Ah, grande su madre. acostado arriba de la cama. Y de hecho se ve en la colcha, estaba tendida la cama, pero se veía la colcha. Y lo curioso, en ese entonces mi mamá solía mucho dormirse en el día, pero ese día no se durmió. Justamente yo lo recuerdo porque yo lo analicé y yo me di cuenta que había una silueta acostada en la cama. Pero yo sí dije, ¿qué estás viendo? Porque dije, es mi oportunidad de ver algo, ¿no? Pero en Y la yo sí le dije, ciencia. ¿qué estás viendo? Y yo vi al niño y ya no me contestaba porque ni siquiera me estaba viendo a mí. El niño estaba viendo, porque el niño estaba como a un lado de la cama y viendo así de lado la cama. Y llegó un punto en que lo vi que empezó a temblar. Y ahí Ay, fue no. cuando, sí, pobrecito, ahí fue cuando yo ya no aguanté, me dio mucho miedo. Empezó así como a temblar, yo creo que él ni se acuerda, estaba bien chiquito. Empezó así a temblar bien raro y me dio un terror y lo agarré y ya vámonos. Y lo saqué del cuarto y justamente estaba la gente así, luego a 5 pasos así saliendo, estaba la cocina. Pero fue cuando llegué y luego les conté. Y sí fue así, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Pues lo curioso fue que cuando regresamos ya no se veía la silueta. Ay, Que yo no había te visto, o sea, pases yo de vi la lanza. silueta y cuando regresamos ya no la vi. A mí así cosas como tan gráficas o tan fuertes ¿No? nunca me han pasado. Lo que siempre a veces me pasa y no sé cómo explicarlo es que voy viendo como la primera vez que me pasó, iba en la carretera con toda mi familia y mi hermano iba manejando y de repente vi como si los árboles tuvieran humo. Y yo, cabrón, ¿qué es eso? Como si se empezaran a, pues no sé, como a destruir, como Ajá. la única manera que puedo describirlo es como a desmaterializar, así como pequeñas Fallas en la partículas que Matrix. iban subiendo. Y yo, ¿qué mierda es eso? Y entonces yo veía otras cosas y todo lo que fuera orgánico, como si se descompusiera y empezara a subir. A lo mejor pasaste por un momento a otra dimensión. No sé qué, y yo les dije, ¿están viendo eso? Y mi hermano, ¿estás loca? Pero? Y yo, no, güey, es que se ve como si las cosas, no sé, se volvieran de humo y empezara a subir así una colita. Pero lo raro era que con las cosas inorgánicas, como los carros o No veías eso. no los veía. Ay, chingado. Incluso a las personas sí veía como si tuvieran así como un humito Ujú. y subiera, pero lo demás no. Y yo también dije, caray, estoy loca o hay un problema con mi cerebro o algo Ajá. así o mi vista. Y ya Y así me después de quedé eso te pensando. quedaste ciega. Y después de eso, Ya no viste. No manches. y nada más me ha pasado 2 veces en mi vida. Ah, o sea, ¿te volvió a pasar? Ajá. Pero no has
¿Cómo cuánto te dura el efecto? Pues me dura yo creo que como unos 5 minutos. Y está, o sea, está chido porque digo, no manches, es algo que nunca pensé que pudiera haber. Pero no sé de dónde viene, no sé por qué lo veo. Tal vez sí es algo como Pero, neuronal, no sé. pero no creo que sean tus ojos, porque lo verías de todo, porque nada más lo ves con lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Sí. Eso es lo raro. No, yo siento que si Sí. ves por unos instantes, puedes ver, no sé, a lo mejor así ven alguna Los dementes digan. no, algún animal, ¿no? Ya ves que dicen que los no quiero decir que así ven los perritos, pero ya ves que ellos ven en blanco y negro y que ellos sí ven cosas. Decían que si tú querías ver cosas, te pusieras las lagañas de un perro. Y te encargo la Hay atención, historias, no sí, ¿no? manches. Sí, sí hay ese tipo de historias. Sí. Pues a lo mejor tú alcanzas a ver eso. No sé, pues está interesante, pero la verdad no sé ni de dónde ven. Si alguien lo sabe, ayúdenme. Uh-huh. O si a alguien le ha pasado lo mismo, que Ajá. también te diga, porque pues a lo mejor sí les ha pasado. Sí. Otra cosa que me pasó también fue, eso no fue, fue en una casa de una conocida. Esa vez ocurrió un accidente que yo tuve que entrar súper rápido a esa casa y buscar a las personas que estaban ahí, porque supuestamente no había nadie. De hecho, yo entré con llaves, porque me dijeron que no había nadie. Entonces yo nada más iba a entrar por unos papeles, pero pues no. Entonces yo entré y era una casa súper larga. Y yo estaba muy alterada, eso sí hay que dejarlo claro. Yo estaba alterada por el accidente que había pasado. Justamente íbamos al hospital. Entonces yo entré y empecé pues a hablarle a señora, señora, por el nombre, ¿no? Y nadie me contestó. Pero esa casa está así, de un lado está todas las cuartos desde un piso y del otro lado es solo un pasillo largo. Entonces yo me fui hasta el fondo. Pues yo supongo que me hubieran contestado, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿qué pasó? Bueno, llegué hasta el fondo, nadie me contestó y fui, dije, pues no hay nadie. Y yo ya venía de regreso y en uno de los cuartos escuché llorar a un bebé. Bueno, qué padre. En esos momentos, como yo estaba algo alterada, no pensé en nada paranormal. Yo dije, ah, cabrón, así están, ¿por qué no me contestan? Sí, pinches culeros. Ajá, ¿por qué no me están contestando? Y me regresé, pero el cuarto estaba cerrado. Yo le dije, hey, otra vez les hablé, hey, vengo con fulana, soy tal, hey, o sea, entonces resulta que no había nadie en la casa. Pero en ese momento como que ya fue cuando me cayó el 20 y dije, ¿qué pedo? ¿El niño lloró? O sea, yo escuché que estaba llorando aquí un bebé. Entonces yo estaba con la de que teníamos que ir al hospital y dije, ay, me vale madre, ya quién sabe qué pinches fue, yo ya me voy. Y agarré y nos fuimos y me quedé pensando en eso, pero pues fue más importante ir al hospital y así. Sí, con emergencia. Ajá, entonces ya, o sea, ya sí se supone que en esa casa hubo mucha cosa fea, según se supone. Que había mucho malayuyo, que había personas que adoraban a la Santa Muerte o adoraban cosas así. Y que aparte, más que eso también, es que había varias mujeres que según esto se embarazaban y abortaban y pues posiblemente pues se les veía embarazadas y luego se les veía desembarazadas y sin bebés y sin hijos. Entonces lo que pensaban es que a lo mejor, pues a lo mejor ahí enterraron a algunos niños ahí en esa casa y por eso y pues digo, pues sí, a lo mejor. Entonces esa fue también otra experiencia que dije, qué pedo, o sea, es lo que unas cosas que me han pasado. Me han pasado también en otra casa, ahí sí me sentí, no sé si es algo psicológico o qué fue, pero yo no le doy explicación porque me pasó. La primera vez que me pasó, yo estaba sola. Esa familia o esas personas que viven ahí, al contrario de ser de no creer o de, no, ellos son muy supersticiosos. Y más que supersticiosos, creen mucho en esas cosas, son muy... Como la brujería, el mal de ajá, ojo y pero siempre creen que se lo están haciendo a ellas, ¿no? O sea, okay. Sí tienen carga pesada. De por sí en esa casa sí era, ¿no? Como que se sentía una vibra pesada. Yo cuando llegué a esa casa siempre me daba sueño, se me la quería pasar dormida. También tiene que ver a lo mejor un poquito de a lo mejor que estaba un poco deprimida en ese entonces. Pero lo curioso es que eso me empezó a pasar cuando, digamos que casi acababa de llegar a la casa y estaba en mejores condiciones yo. O al menos yo estaba con mentalidad positiva, o sea, yo no. Yo estaba sola en ese entonces, recuerdo que estaba en lo que era la cocina, era una casita, así estaba chiquita la casita, y afuera había otro cuarto, era donde yo vivía, pero yo cocinaba y veía la tele ahí en el comedor sentada. Y fue una sensación, es que es inexplicable porque yo no estaba pensando en nada malo, yo acababa de hacerme de comer y estaba viendo una película X, ¿no?
y de repente sentí una presencia atrás de mí. O sea, sentí que alguien me estaba observando, pero así fuerte. O sea, me estaba observando y mis hombros los sentí así, no cosquillitas, sino como cuando alguien te está muy tenso, escalofríos. No recuerdo ni la película que estaba viendo, pero fue así de que, ay, cabrón. Y empecé a voltear y así, de repente, fue como si me empezaran a atacar, como si, imagínense. ¿Pero como sombras? O sea, como no, lo sentía como energía, como si de repente viera una persona o sintiera una persona que se me viene encima de este lado y luego encima de este lado y luego encima de este lado y luego encima. Me empecé a sentir súper desesperada y así hizo sentido, o sea, horrible, de tal forma que no soporté seguir ahí sentada. Empecé a llorar, o sea, sin ninguna razón empecé así, las lágrimas me salían solitas y lo único que pude hacer fue salirme de ahí y me fui al otro cuarto que estaba afuera, a mi pareja en ese entonces. Le hablé y sí le dije, ¿sabes qué? Me siento súper mal, me pasó esto, y pues sí me empezó a tranquilizar, pero yo no podía dejar de llorar porque sentía mucho miedo. Y de hecho esa vez me acuerdo que sí dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres mejor salte y vete con tus papás o vete a otro lado para que ya no estés ahí, porque también él decía que ahí la vibra era muy pesada, y pues esa vez me acuerdo que nada más me salí a la calle porque yo no estaba ni siquiera, no me sentía capaz de manejar. Sí, estás como muy alterada. Sí, yo dije, no, ¿sabes qué? No, mejor me voy a tranquilizar y me salí a la calle y me estuve ahí sentada porque sí me sentía bien alterada. Y no nada más me pasó eso, otra cosa que fue un poquito más, en esa casa, que fue un poquito más así raro, fue que una vez, creo que estaba lavando el baño, yo lo traía el papel de baño, así el rollo, y lo puse en la mesa, pero yo, así segura, lo puse a mitad de la mesa, era una mesa chiquita, no era una mesa grande, la puse a mitad porque ahí lo dejé y me volteé, le di la espalda y de repente sentí como que algo se cayó y volteé y era el papel de baño. Pero yo el papel de baño no lo puse acostado de tal forma que se rodara, lo puse parado y yo me quedé, ¿qué pedo? No me dio miedo, pero sí me causó de que... Y ahí se perdían muchas cosas, te digo, o sea, pasaban cosas que sí me sacaban mucho de foco, porque yo la verdad, por mi situación, yo no sabía si sí estaban ocurriendo o si me estaban jugando una mala pasada, alguien, ¿no? O sea, eso alguien lo está haciendo y te está haciendo creer que así pasa. Sí. Pero, por ejemplo, se perdían cosas que no había forma de por qué perderse y luego aparecían. También tengo otras historias que esta sí me la platicaron. Una de mis alumnas me platicaron una vez son historias del panteón. Precisamente el señor que cuida aquí el panteón municipal, esta persona lo conocía y me platicó que cada vez que llegaba un muertito, siempre en la noche lloraban, en la madrugada. Y dije, ¿pero cómo que lloraban? Sí, dice, o sea, que cada vez que llegabas en la noche era de que estaban llorando. Le digo, ¿pero quién? Pues el señor decía que era el muerto. Y digo, pues se me hace como medio... Digo, la única explicación que le podría dar, así como que dándole vuelo al pensamiento mágico, es de que el muerto, de repente su alma se da cuenta que está en el panteón y llora por decir, pues, ¿dónde estoy? Pero yo digo, yo no estaría, yo muerta, ¿por qué me quedo a llorar en el panteón? Porque aquí está mi cuerpo. No sabemos las reglas espirituales. ¿Qué tal que no puedes salir de la zona? ¿Qué tal? Pues mejor no me lleven a un pinche panteón. Eso me hace pensar, ya cuando me muera, mejor déjenme, no sé, porque qué feo. Pero pues sí, ahí vienen estas historias así de los panteones, como esas personas. De hecho, ahí en el panteón de aquí hay casas así súper pegaditas. Sí. Y yo digo, ay, no. Imagínate que tu ventana, ay, qué linda vista, y ahí está la vista. Ahí está el panteón. Y pues no sé, esas son las cosillas que me han pasado a mí. No sé si tú tengas otra historia. La vez que tuvimos nuestro examen de rescate. Ah, sí. Que es, por cierto, ese curso súper chido. Sí, súper recomendado. Espero y vuelvan a hacer otro. Aunque ya no tengo la misma condición. Ya me truena la rodilla, pero sí, claro que no. Entonces tuvimos un examen de rescate, que era como rescate en estructuras colapsadas, rescate en, ¿cómo se llamaba lo de los choques? Ajá, sí, vehicular, también primeros auxilios, ascensos y descensos. Ajá. Y todo eso, nada, pues fue una putiza. La neta fue una putiza, porque yo me acuerdo, tan solo en el de estructuras colapsadas, ay, literalmente pues entrabas en unos pinches túneles abajo de la tierra, era un pato, yo mido como unos 50, ese vato medía como unos 90, y lo teníamos que sacar de ahí. Sí, y era un pinche hoyo, o sea, era un hoyo básicamente que hacíamos la simulación de que ese hoyo lo habíamos abierto. Ajá. Pero antes de meternos al pinche hoyo, nos hicieron hacer unas placas de cemento para agujerarlas y abrirlas y hacer un hoyo
para meternos e ingresar a lo que ya estaba acabado. Eso sí, ya estaba acabado, pero cabíamos una persona, dos personas acostadas, y teníamos que meter la camilla, subir al herido, llegar a donde estaba el herido, subirlo y sacarlo. ¿Cómo le hicimos, Mari? Pues de un pinche difícil, yo ahorita digo, ay cabrón, pero aparte cuando estabas abajo en el túnel, te aventaban bombas de humo y te echaban tierra y no sé qué. Aumentaban el estrés. Ajá, y aumentaban el estrés. Y luego se supone que tu capitán te estaba presionando de sáquelo ya, se va a derrumbar y no sé qué. Y yo, ay, papá, pero obviamente tenías que conservar la calma porque eras tú el rescatista. También combate contra incendios también también estuvo bien no, perro. Ese no manches. También hay que hacer un podcast de eso. Sí. Ay, güey. Deberíamos invitar a nuestro, Sí, claro que viene, que viene. Si en algún momento nos escuchas, Derek, te invitamos para que nos acompañes y nos cuentes. Sí, estaría padre. Bueno, el chiste es que tuvimos ese examen bien pinche perro difícil, la neta. Porque sí, era agotador mentalmente, físicamente era súper bien pinche difícil, porque para entrar por nosotros y para sacar a la persona tuvieron que romper esas pinches placas, o sea, así a marrazos. Entramos 2 personas que eran los rescatistas y los demás estaban afuera, pero nos tenían que sacar, tenían que hacer otro acceso y la chingada. Entonces ya pues cuando salimos, fue el día de la guardia que no nos dejaron dormir nada y también te ponían pruebas y no sé qué. Nos enseñaron a hacer un chingo de nudos y tenías que hacer los nudos con las manos atrás en 10 segundos. Y entonces pues ya estábamos todos cansadillos y ya nos fuimos a relajar como a una presa. Y yo siempre he sentido como, no sé, como que ese lugar me da paz. ¿Las presas? La presa a la que fuimos. ¿A la que fuimos? Esa específicamente. Y también hay como muchas cosas como prehispánicas. Sí, pues ahí está una hacienda y quién sabe qué más hay ahí. Sí. Y entonces pues ya veníamos ahí todos, como diría un vato que conozco, todos puteadillos. Sí. Y yo venía, me acuerdo que en la parte de atrás, y de repente escuché así como un pinche mini zumbidito, como... Y yo, ¿qué mierda es eso? Y entonces volteé al cielo y vi como si fuera una ala delta o un triángulo que se movía así como arribita de nosotros. Y era apenas como un tono más oscuro que el cielo. Que el cielo, ¿no? Es porque como que en algún momento se descamuflajeó y por eso lo viste, yo creo. Y así lo vi y se iba moviendo y yo, mierda es eso. Pero todo eso era un diálogo interno porque no les dije nunca a ti ni a mi carnal. Nunca. Pero esa vez de la presa íbamos en mi carro, ¿no? Sí. ¿Y ahí lo viste? Sí. Cuando veníamos de regreso, que ya se estaba haciendo como tardecillo, yo lo vi y iba así arribita de nosotros. No manches. Pero Mari, ¿iba arriba de nosotros? Sí, güey. Haber abducido. Tal vez ya tenemos un pinche parásito mutante en el cerebro. Pero pues yo siempre eso así como tiene que haber una explicación, tiene que haber un algo. Tal vez es un pinche avión de la CIA, como dijo mi hermano. Pero no, yo trataba de analizarlo y por eso no les dije. Y ya después se fue así como bien rápido. Y ya, vamos, cabrón, creo que acabo de ver un pinche objeto volador no identificado. O ya no sé cómo se dice. Claro, y ya están reconocidos por Maus. Siempre tuviste razón, Maussan. Creíamos en ti todo el tiempo. No manches, pues yo historias así de extraterrestres, ahorita no me acuerdo de ninguna. Les queremos compartir nuestro correo para si también ustedes tienen alguna historia, ya sea de esta de terror o incluso de nuestro pasado episodio. Graciosa. O algo que quieren compartir. Ya luego podemos abrir algún episodio sobre algo que nos compartan. Se los decimos, es banquetalibre12@gmail.com. O sea, banquetalibre, el número 12 @gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus historias, nos pueden mandar saluditos, nos pueden mandar sus críticas constructivas y sean respetuosos. Sí, y nos pueden mandar lo que ustedes gustan, menos obscenidades. Pero nos pueden mandar ahí lo que gusten, ¿sale? Y pues nos despedimos. Esto fue Banqueta Libre. Bye.